de ir a un sitio donde llueve, donde hace un frío tremendo, donde tal, que habrá cosas muy interesantes que no digo yo que no, pero si el clima no te favorece, Vamos a ver, que en sitio si así... tienes que ir con una capucha así metido y pasándolo mal, Allí lo que te dicen es que no hay mal tiempo, sino ropa mal elegida. Efectivamente. Anda, Eso fíjate, también lo eso dicen es los mentira. rusos. No, eso es la que si gente no, no que sales. decís. No, eso es la gente que decís. El frío es mejor que el calor Sí. porque con el frío te cubres y ya está. No es verdad. No es verdad. No es verdad. y Tú ya no está. sudas, ¿no? No, yo no sudo Pregunto. para empezar. Ah, claro, como Cristiano Ronaldo igual. Es Para que empezar no sudo. es un tardígrado, pero solo del calor. Es que es un Oye, que estoy mamífero muerto. rozando al palo. Que soy una persona que Más está, bien. que está fallecida. Me ha pasado una cosa hoy ¿Qué te ha Bueno. y quiero contrastar con vosotros si he actuado bien o he actuado mal. Bueno, A ver, jugaremos ubico. sobre Seguro la que moral. mal, pero bueno, que lo Sí. cuente, ¿no? Ubico. Tenía que cargar la tarjeta de monometro, el metro de 10 viajes. Bonometro, de metro. empezamos. Creía que era la del móvil y digo, ¿en qué año estamos? por favor? Bonometro, perdón. Monometro. ¿Qué El has dicho, monometro. monometro? Tenía que cargar el monometro. Entonces, me meto en unas máquinas, para gente que no vive en Madrid, pues hay unas máquinas con unas ranuritas y tú lo metes, ¿no? Entonces, lo he metido en la ranurita que no era, la Adiós. tarjeta. Ya. ¿Vale? Vale. Entonces, yo iba con unos auriculares, yo iba escuchando música y me ve un señor de seguridad que estoy metiendo en la ranura que no es. Y viene. Y empieza a hacerme gestos para ayudarme a sacar, como si yo no supiera, pues para ayudarme, muy amable. Uy, Me depende, quito- eso lo mismo te ha visto muy Te mayor. ha aplicado ¿eh? el me protocolo estaba- Yayo. Ah, ¿tú Sí. crees que me estaba Ha controlando? dicho, mira, ya Sí. yo... Creo que no y os explico por qué. Me quito los auriculares y veo que me está hablando en inglés. Ah, Ostras. Me dice, is this way, not this way, now you have to put your car like a virgin. Sí, en inglés. That's for Life the is a very mystery. first time. Y entonces, claro, yo me doy cuenta que lo que ha pasado es que el hombre pensaba que era un guiri, que no sabía sacar la tarjeta y que me estaba intentando ayudar. Vale, y ahora es mi pregunta. Lo que he hecho ha sido empezar a hablar en inglés yo. muy bien, muy bien. Fingir mi Claro. virilidad. Muy bien. ¿Os parece que está bien? Yo creo que sí. Perfecto. Le he dicho, thank you, you are welcome. Le he dicho. Claro, Le he dicho eso. claro, se ha Thank you. podido pensar que eres, pues eso, inglés, pero con retraso. Con una hora menos. Con una hora claro, menos. Claro, por el meridiano. Pues esto era lo La que verdad es quería que comentaros. ¿Qué cualquier cosas otra te aventura que te pase, por favor, llámanos, ¿vale? Porque yo estoy ahora mismo, vamos, Bueno, con el al cortisol. filo. Tengo cositas, ¿eh? Tengo cosas. Lo que pasa es que tampoco quiero yo copar hoy Bueno. ¿Qué la camiseta charla. llevabas puesta cuando te ha pasado eso? La misma que llevo ahora mismo, porque ha sido mira. viniendo para acá. Esta mañana. Pues viniendo eso para puede acá, ser, como un monologuista eso de puede los ser. 90. Viniendo para acá, me ha ocurrido esto. Se confunde. Y ¿Es posible que estemos haciendo un crossover sin haberlo querido? es posible, ¿eh? Pero se ha dado Podría ser. porque Porque es- exactamente qué te ha pasado. ¿A mí? Sí. No, esto, sí, ya te lo he contado, Bien, sí. bien, bien, pero no hay más detalles, ¿no? Ah, ¿tú creías que la historia venía... No, no, que- ahí muere. Claro. Estás Sí, tan sí. acostumbrado a que todo A que tenga un pasen cosas. misterio, algo inexplicable y tal, que la cotidianidad ya no te vale, Lorenzo. Ya No, a mí me te sorprende, vale. pero sí sigo creyendo en los santos. Sí, es que sí, en Sí, hombre, Jiménez. en los santos oculistas, Ah. ¿no? Ya sabes. ¿En Los Santos? Sí, sí, porque Jiménez, sí. confundir a este señor... En fin, yo no digo nada, pero... Con un guiri. Que era guardia de seguridad. Era Buah. guardia de seguridad, sí. No te voy a preguntar la estación Mucho porque... ojo no tenía. A Claro. ver, ¿Qué la quieres? anécdota en plan civil está bien, pero nosotros venimos de lo forteano. Entonces esperábamos un plot twist ahí gordísimo. Ya. Rollo que te intentan abducir, que de repente te hace el símbolo Illuminati, algo así, ¿no? ¿Verdad? Como... Algo así. O sea, no se abre Un girito. ni el Colegio Invisible ni Misterios de Cubatas, se abriría con mi Una historia. anécdota así, ¿no? Con, Sí, se Vamos podría a ver, abrir, se podría, pero luego sí, habría que remontar. Como ejemplo de esas historias que no hay que contar, ¿no? Habría que Básicamente, remar claro. muy fuerte, Claro, sí. es como empezar con un 0-3 ya. Por en ejemplo. contra, ¿no? Sí. Pero Empezar luego de cero y vosotros, vas a ver. luego vosotros lo vendéis igual. Es la el música, sí. lo importante misterio es la música. del guarda de Que seguridad. Arturo, bueno, ya, ¿qué os voy a contar de él? Pero venga. a mí yo tengo muchos dolores de cabeza con Arturo, pues porque no permea el misterio, No permeo el misterio. no permea la magia, Igual que no sudo, A ver. no permeo el misterio. no permea, tío. No es que no permee, Es goreteico. no es que no permee, es que es el cache 7 del misterio. Sí, ¿no? Es increíble. Sí, Ahí sí. con el raspador ahí. ¡Hala, venga! ¿Tú sabes así cuando echas quitamos. la gota de detergente hace boom? Sí, ¿Sabes? sí, Pues sí, sí. eso es... Es el Fairy de Villarriba, ¿eh? Sí, sí. Pero yo creo que ahora menos. Porque ¿Crees que antes, menos? sí, yo creo que Se antes está no haciendo los mayor. conocías y decías, esta gente son un poco raros. Y
Y fíjate lo que cuentan y Mira, demás. hablando de misterio, Mira, verás. Cuidado. hablando de misterio, vais a flipar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Igual con ¿Como esto sí antes, podéis o? abrir Pero más intensidad, lo- dale lo- intensidad. vuestros programas. ¿eh? Fundamental. En este programa, pues cuando vienen los invitados y tal, se piensa en un vinilo que ponemos durante la charla y tal. Oh, Vale. oh, había una cosa Vale. muy guay. Oh. Yo, con el cariño que os tengo, no os escucho ni veo vuestros programas ni nada de eso, porque no permeo. Pero he dicho, ¿qué disco me pega traer para esta charla? ¿Y qué has traído? ¿Vale? Y ahora, cuando se la he enseñado a Dani, Ojo, ¿eh? ha flipado. Ojo la Porque serendipia, sin tener conocimiento de nada, este Oh, es Ole. el disco que No he me lo creo, traído. ¿en serio? Qué maravilla. He traído Ole. el Eye in the Sky de Alan Parsons Qué Project. maravilla, qué maravilla. que Espera que vamos quito a el poner pie. ahora. Le pego una patada y la liamos. Y cuando Ska. lo hemos estado probando antes, he Funciona. dicho, hostia, te has traído la banda sonora del Colegio Invisible. Qué Y dice, guay. ah, no lo sabía. Bueno, de tantas cosas, ¿no? Yo creo que nosotros somos los últimos. Bueno, Vale. pero vosotros Sí. usáis esta ¿Eh? tanto para Sí. entrar como para salir, si no me Exactamente. equivoco. Pues- Desde luego es la música tranquila, la música de despedida, cuando ya todo el mundo se ha dejado de alterar y eso, ¡tras! Pues fíjate que Esta Eye música. in the Sky la he escuchado, llevo escuchándola toda mi vida, pero no la asociaba a que hay un ojo en el cielo. Claro. Looking at You. Es que si te mirándote, cuento ¿no? por qué, claro, cuando decidimos poner esta música, Fíjate. me pongo intenso ya. Sí, sí, Mira, sí. ya está con en tu Lo salsa. guapo sería Claro, luego hemos poner el puesto ya disco la al sintonía. revés. A ver, con esta sintonía, aparte de que Alan Parsons, en fin, yo creo que a todo el mundo que tenga un cierto gusto musical le debe de gustar, a mí, en fin, decidí poner esta como final de programa porque tuve una experiencia muy particular estando en Isla de Pascua, en lo que es el volcán Rano Raraku, de donde salen donde se hacían los Moai, la cantera de los Moai. Y escuchando esta canción, observando el cielo, os puedo decir que, bueno, a mí se me saltaron las lágrimas, ¿no? Ese Tuviste día. una epifanía. Pero ahí. es que además, ahí es cuando, digamos que hace ya mucho tiempo de esto, es cuando empecé a conocer el significado de los nombres de la isla de Pascua, que en alguna ocasión lo hemos comentado, porque uno de los nombres más chulos que tiene Pascua, aparte de Tepito Hottegenua, que es el ombligo del mundo, Tepito es Hottegenua. Marakiterangi. José Eno. Marakiterangi, que Marakiterangi. significa los Es una ojos mujer. que miran desde el cielo. Ese es el Guau. significado. Claro, todo junto en ese momento dije, ya está, si tengo un programa algún día, esta canción cerrará el programa. Claro. Oh, y dicho y hecho, ¿eh? Bueno, pasaron unos cuantos años, pero Bueno, sí. pero ha hecho, sido hecho. cuando tenía que ser. Sí. Pero todo este disco está como, y lo digo yo que no permeo, pero está como teñido de cosas misteriosas y es un disco como dedicado vamos a ver. entero a Yo creo que eso lo tienes que ver. cada uno de los temas, ¿no? Claro. Claro. ¿Esto qué significa? ¿Esto El qué ojo es? de Horus. El ojo de Horus. Claro. El ojo de Horus, y también os sonará, quiero decir, esto lo tenéis que haber visto durante los años 90 100 millones de veces, porque el ojo de Horus, bueno, en el tema del ocultismo y de todo el tema de esto, las sociedades que había de ocultismo, de magia ceremonial, etcétera, eso estaba atascado. El ojo de Horus hacía horas extras, Horus extras. Sí. Sí, sí. Oh, Durante esos años, perdón. Misterios y guatas, somos así. estás en tu programa. Sí, sí. Mira, en el antiguo Egipto, ese ojo, aparte de ser el ojo de uno de los dioses principales de la triada, ¿no? De Isis, Osiris, Horus, el dios halcón, normalmente en ese país, esa civilización en concreto, pues eran muy supersticiosos, ¿no? Y esto del mal de ojo ya viene de aquella época. Entonces lo que se hacía eran colocar amuletos con esta misma forma para evitar que lo malo podía ser que yo te mirara mal y ya te ibas con ese mal de ojo, pues que lo malo entrara en tu casa y atacara a tu familia. Que es un poco lo del ojo de Medusa también. Que yo Sí, estaba en sí, Sí, Estambul, una cosa parecida. Que es lo mismo, ¿no? O la mano de Fátima se también, cuelgan las la- puertas claro. y te protege de... Eso es. O sea, poner un ojo en la puerta es como... Bueno, estoy y viendo. como Claro. en From. Ojo, hombre. Oh, qué grande. Bueno. Otra serie que Que nos recomendó Dani. en From también también se ponen misterio. amuletos en la Cascadeando. puerta porque a partir de la noche viene la gente del Joder. círculo de Vienen las lectores. Sí. Viene, Sí, a venderte viene las enciclopedias. los de Labón. El de El de Abón Globo llama. no va, ¿no? El de Globo no Sí. llega. No, allí Globo no va a ese barrio, ¿eh? ¿Te imaginas? No, Sí, no, no, pero no, aquí en no creo. España- Es que si va no sale. Hostia, con From, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, yo qué Una voy a pedazo decir. de serie. Yo estoy pensando de que cuando que la Ya, el tercera 20 de temporada, la abril. cuarta, La cuarta empieza ahora. La cuarta La cuarta. empieza ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Sí. recomendable. Pero cuando veis series o películas de estas que tienen cosas de misterio y eso,
¿Vosotros no lo veis como muy sobrado ya? Como, No. Hombre, yo te digo que a mí Expediente X me parece la serie más espantosa de la historia. He visto un capítulo, no he visto más. Y no pienso ver más. A ver, a mí From me flipa. Hay From- series pero que From- entran es que From y no es que From no es misterio, otro es rollo. terror, es otra cosa, Sí. ¿no? Es Bueno, ficción terror, ¿no? Pero Podemos también decir. como tiene mucho de mitología, tiene mucho de También. folclore y de entender los mecanismos. Las porque- reglas que se han Claro, inventado las reglas Claro. estas de son ese los universo, ¿no? mecanismos. Claro. Es que es la gracia Tiene porque... mucho de perdidos. Bueno, Mucho. sí. Porque Bueno, de hecho espero que hay no una todo. parte importante de... Yo creo del que la reparto de siguiente perdidos que serie están ahí. de Están ahí. Sí. la siguiente serie de los guionistas estos va a ser River. Porque From, Lost Lost, y ya To The River. Tú River. de River, ¿no? Sí, sí, yo Lo creo peor que es que está... lo he pillado y me ha gustado. Sí, ¿no? Me ha impresionado que lo hayas pillado algo tan malo y tan peregrino desde tan lejos. Ahí ¿eh? estaré dolor, siempre, ¿eh? Dani. Sí, El dolor. Te he pillado desde Murcia. Eso sí, eso sí te ha permeado, ¿eh? Estaba más a Qué gusto bonito. cargando la tarjeta del bus maravilla. que con vosotros, de verdad. Nosotros no sé si... Nosotros la escuchamos flojita, no sé si en Enseñamos sus casas la no sé Ah, si- sí, escucharán. igual un poquito más alta Y luego, a lo mejor, claro... y luego lo controlarán. Sí. Eso, claro. Que Ay, sepáis, ay, ay. Los de arriba. que sepáis que he Ahí traído está. un amuleto antimal de ojo, me lo he tenido que quitar por el micro. Pero he traído uno chulísimo, que es una reproducción de un amuleto real, una lúnula romana, que se encontró en Mérida. Y entonces hay unos artesanos que se dedican a hacer reproducciones exactas. Y es un amuleto que yo llevo para evitar echar yo mal de ojo. ¿En serio? Sí, porque como el ¿Se te que llevo escapa? siempre, el que llevo... No, no sé, me escapa. No digo el que- mal de ojo, que es de... Sí, bueno, Bueno, que está tula. ahí. Pero es una lúnula súper chula y lo llevo por eso, porque como lo que te he dicho antes, que se puede echar un mal de ojo sin que tú te concentres, sino simplemente mira al imbécil este, pa, te revienta la vida. Pues eso lo llevas y vas como con la conciencia más tranquila. O sea, es un antimal de tu propio ojo. Sí, es para evitar echar yo mal de ojo involuntario. Vale, o sea, vale. si te lo Como he hecho, llevar porque gafas de quieres. sol porque te nubla demasiado los Como- focos. como- sí. Era Cíclope, ¿no? El que lanzaba el rayo, pues una Sí, cosa parecida. ¿no? llevar un parche, llevo el parche de ciclo. Claro. ¿Cuántas mierdas de esas tenéis en casa? Bueno, perdón, imagínate. del respeto del señor que tiene la casa llena de muñecos de Marvel. Pues mira, Eh, yo hace no mucho tiempo, cada vez que venía alguien a casa, yo todas las cosas las tengo en la guardilla, ¿no? Y era el sitio donde todo el mundo que entraba en casa por primera vez iba a mirar. De hecho, cuando me iba de viaje, pues solía dejar un montón de cosas que tengo juntas a la subida de las escaleras y había quien me preguntaba, ¿para qué dejas esto? Digo, que ¿para qué dejo esto? Como entren a robar van a flipar, porque es cierto que tienes ya cosas, algunas, aunque no creas, te lo piensas. O sea, tú sabes, pues yo creo que te lo he enseñado a ti en alguna ocasión, tienes tengo una muñeca de vudú Una muñeca, que sí. tiene 200 años, puede que más, que me la regaló además en Nueva Orleans, la que era la, bueno, no son descendientes por consanguinidad, sino por nombramiento, la que era la sacerdotisa principal de la religión vudú de Nueva Orleans, y me la regaló. Y lo único que me dijo fue, esto tienes que tenerlo colgado, no puede tocar el suelo, porque se adueña, energéticamente hablando me imagino, se adueña de todo lo que hay alrededor. Yo no sé si es verdad o no, pero te aseguro que solo ver el bicho ese, que no deja de ser un montón de paja recubierta con un trapo rosa, con una cabeza hecha con jabón, perfilada en una calavera, pero te da tal mal rollo. Es que, Digo, ojo, mira, ¿eh? esto, y además, que es que de hecho esta señora me dijo que la había utilizado y además la había utilizado para cosas... La verdad que Gesmar no se Desagradables. interesó, ¿no? en comercializarla, ¿no? No Que es quisieron para ver, sacar- que Gesmar ya con sacar la muñeca de 1,70 m que te amenaza por la noche, La Rosaura. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, a mí me da ¿eh? más miedo Rosaura que tu Keiko, Te lo digo en serio. Sí, sí, hombre, pero además tiene tradición también de Es que la hacer cositas malas. Rosaura, como se te caiga, no es que toque el suelo, como se te caiga encima. Es que Rosaura se empadrona, cada vez que te la comprabas tenías que darla de alta. Era horrible. Pero sí, lo de Arturo es increíble. Y por eso tampoco te gusta mucho el cine de terror. No es mi género, No es tu he género. visto, claro, y adoro según qué películas y tal, pero de manera cinematográfica, mucho más que por el contenido en sí, no es mi género. Es verdad que no he conseguido entrar ahí y no lo digo con orgullo, todo lo contrario, No, o sea, no, porque claro. creo que es muy disfrutable. Bueno, Disfrutaría Weapons, mucho. por Porque es una ejemplo. cosa de sustigusti. A mí tampoco me gusta. a mí no- ¿Weapons qué? Weapons Weapons con aceite. Los tuyos. Weapons La con peli de aceite. Weapons. No, la que Weapons. fuimos a ver, Sí, ¿no? la que fuimos La a peli de ver. Weapons la fuimos a ver, Claro. pero esa es graciosa. Ah, no, te parece graciosa a ti, pero esa película es de miedo, Pero es ¿qué de va a ser de susti-gusti. miedo si salen unos niños con los brazos abiertos? Claro, y fue a recoger así su premio la señora, Claro. más maja Ah, que eso nada. fue muy guay, ¿eh? Pero no. Pero tiene todo ese componente de elementos, y de hecho está súper bien documentado el tema de cómo hace esta brujería para atar a las personas, para hacerles
para hacerles magia negra y cómo se raja, todo ese ritual, todo eso está súper bien hecho y hay gente que le afecta mucho porque como cree mucho en eso, esa película le parece terror absoluto porque le parece viable que alguien en su casa esté haciendo eso, que ese es el verdadero terror. El que No te lo ver creas. fuegos artificiales, sino el de, es que esto me lo podrían estar haciendo perfectamente y a mí es el tipo de terror que me gusta. El que dices, pues me podría comer una maldición riquísima. Ya, claro, seguramente como yo no Tiene tengo que esa permear. amenaza, Claro. a mí me da miedo... El metro, porque no sabe me da sacar miedo el billetes. metro porque no sé sacar la Claro. tarjeta, Pero si, por ejemplo, tuvieras que cuidar la muñeca de Lorenzo en tu casa, la Q, ¿no? La Seguro, cuna matata. pero la dejarías en el La Q no la suelo. matas. Yo creo que no, fíjate. ¿La dejarías en el suelo? La dejaría en el suelo. Claro, Lo primero que haría. claro. Lo primero que haría. Una vez me pasó que salía de una actuación. Oye, se puede Pero a probar, ver, ¿no? que un vampiro muerde a Arturo y se convierte en Arturo. Sí, ¿no? Ya, Que ya, da claro. igual. Claro. Le salen gafas. Que yo voy al protegido. vampiro. Se pone Porque yo soy miopía. ajo. Yo soy ajo. Claro. Ajo No le puro. puedes dar Era miedo una al miedo. sopita de ajo guapa. Salía de una actuación y yo en aquel momento tenía un programa de noche, muy de madrugada. Eso sí que era terror. De cuando era vedette. Cuando estuve en el cabaret, cuando hice el pool dance. Y claro, ahí tienes un público muy específico y muy vuestro también, ¿no? Un target Sí. muy de la madrugada, el misterio. Define ese público que Dale, me dale, apetece. dale, dale. Jardín, gente jardín. encantadora. Gente nocturna. Gente, Gente gente increíble. encantadora. Sí, sí, sí. Y apareció una muchacha, yo salí de un teatro y tal, y apareció una muchacha con un ovillo hecho de cosas como de saco y demás, y me dijo, te he hecho, porque me gusta mucho lo que haces, te he hecho un encantamiento Anda. para que te vaya bien todo en la vida. Y me lo dio. Y lo que hice fue, en cuanto la chica se fue, lo tiré a la papelera y seguí. Pero sirve, no tienes por qué guardarlo. Hay una forma de liberar. De hecho, cuando a ti te regalan, cuando haces un sigilo, que es este símbolo de poder, que puedes hacerlo o bien dibujándolo o bien haciendo una figurilla o algo, la forma que tienes de liberar esa energía es destruirlo, deshacerte de ello. Y toda la intención que tú has puesto en ese tipo de trabajo se queda en otro plano trabajando, que es la gracia. ¿Ah? Claro. No conseguí nada. No, o sea, da igual, No. como con lo del ¿Te ha ido metro, bien? ese Si no. tiene que protegerte, te va a proteger sí o sí. Claro. ¿Te ha ido bien toda la Esto no vida va de ti, gracias a eso? Arturo. No. ¿Creías que era gracias a ti? No. Me Sí, veo pues bien no. hasta que acaba con vosotros hoy aquí. La verdad Bueno, es que igual está hay haciendo muchas efecto maneras de ahora. tocar Claro. suelo. Fondo, Sí. O sea, ¿tuvisteis alguna caída del caballo, ¿Cómo? camino de Damasco, algo así, epifanía, llámalo como tú quieras, de sí, yo creo en esto porque acabo de ver esto y esto no tiene explicación Claro, es que- y ya está? Porque como a mí no me ha pasado, como yo Vamos a siempre beber, monto Vamos a beber, caballo vamos, vamos sí, a sí. beber, con, Lorenzo. con las piernas rectas. Es que bueno, empezamos Bueno. a abrir Le estás melones. preguntando a la Bueno. guardia de la noche que si Claro, pasa frío. La pregunta es buena, ¿eh? Hombre, La pregunta es buenísima. Sí, sí. Claro, ¿Tú, si es que Sere, mira, por cuando- ejemplo, o tú, venga, Lorenzo? empieza. Lorenzo. No, dale tú, dale Sí, tú, sí dale está tú. muy Si es que yo no viajado. tengo nada que contar. ¿Cómo nos vas a tener? Mira, Que no, que no, que no. mira, bueno, pues te Tere. puedo contar N millones de cosas. Te cuento la que ya sabes porque así te da igual. Pues básicamente yo tengo varias deidades en las que me encomiendo y tal. Una de ellas es Hécate, una señora Oh, increíble. maravillosa. Somos muy fans de La Hécate. bruja de las tres caras. En casa somos Hécate. muy de Hécate. Sí, sí, una pasada. Y entonces, pues lo que sueles hacer es ir a una encrucijada, hacer una serie de rituales y tal. Y entonces, a veces pides señales como de confirmación, lo que decías tú, ¿no? Y pedimos, si estás escuchando esto que estamos haciendo, por favor, da una señal. Y en ese momento apareció un perro negro, que es el animal de Hécate, se puso a dos patas y desapareció. Y estábamos en mitad de la nada, pero no en plan el día de la bestia cuando hace así, sino que llegó, se paró justo fuera del círculo donde teníamos todo esto y hizo así, se levantó y se fue. Entonces, bueno, pues ya estaría. Pero luego hay muchas cosas más, o sea, encuentros, cosas que se te revelan en sueños cuando te has encomendado, cuando has hecho una incubación onírica que quieres encontrar la respuesta a algo o necesitas trabajar algo y entonces se te aparece alguien en sueños y te dice, haz esto y sigues ese consejo y funciona. Eso ocurre así. Y luego este anillo, por ejemplo, mira, esto es un ejemplo. Este anillo, si lo queréis mirar, resulta que yo me voy un día a dormir y sueño con que, bueno, cuando sueño que estoy en otro lado, suele ser como una especie de Mont Saint-Michel, así como con mucha bruma y tal. Y entonces yo sueño que estoy allí y de repente empiezo a ver gente y una de las chicas que veo, porque había bastantes chicas, una de las chicas que veo es una artesana que se llama Nebel, que no hablo con ella todos los días, no nos vemos todos los días, vive en Barcelona, solo tenía la conexión de que alguna vez le había comprado alguna historia. Y entonces
sueño con que algo me está aprisionando el dedo y son unos tentáculos pequeños de pulpito y dentro tienen como una especie de materia viva, como si fuera líquen, pero que estuviera vivo y dando vueltecitas con chispitas. Y me quedo así y veo y está esta chica y le digo, ¿qué haces tú aquí? Y me dice, no, ¿qué haces tú aquí? Que yo estoy soñando a lo mío y tal. Entonces al día siguiente digo, me voy a despertar, o sea, se lo voy a contar, si se asusta, pues que me eche cucal. Y le dije, fíjate que yo he soñado, le describo el anillo y me dice, me muero, y me manda, se va a su taller, me manda fotos, le estaba haciendo el molde de este anillo, no se lo había contado ni a su marido, a nadie, y era el molde exacto de este anillo, tal cual está descrito. Y digo, pues es que yo he soñado en el sueño que te lo iba a coger y que me decías, este primero no es para ti. Y efectivamente lo que pasó fue que hizo piezas, hizo solo una pieza, porque claro, al final es plata, es un material, el otro es también un material muy especial. Y cuando yo fui a un evento donde ella estaba, cuando llegué se acababa de llevar el anillo de otra persona porque su compañero, que no sabía nada de esto, se lo había vendido a otra persona. Y este es el anillo exacto, descrito, y tengo la foto, o sea, tengo el registro de contarle el sueño y ella, foto, con el molde de estar empezando a crear eso que nadie más sabía. Estas cosas me pasan, Arturo. Pero lo que me estás diciendo es que tú tienes un WhatsApp en los sueños, o sea, que tú sueñas y te comunicas con gente de verdad Sí. y como que te metes en los sueños Pero de eso otra ocurre. gente, ¿o qué? Bueno, la última película de la persona que más adora My Boss aquí... Sí. Buah. Mira, me da esta tos. Le da estatus. Es que película? él odia a Nicolas Cage. No puedo con él. Buah, a mí me encanta. Da igual, o sea, da igual que esté en un entierro o en una boda, siempre tiene la misma cara. Lorenzo, Da igual. no. Nicolas Cage lo da todo, es una persona que se No, entrega. claro que lo da todo, si la expresión es la misma siempre. Que lo odia. Lo Tú odia. lo odias No puedo porque con la él. película de Renfield hace de vampiro. Y una de las cosas que no le puedes tocar a Loren son los vampiros. Entonces ¿Cómo sale se le ese ha hombre ocurrido de verdad? que parece un tejón con problemas. Pero totalmente, unas uñas, Mira. madre mía, Bueno, pero parece no un me- no me castor con estáis esos contestando. dientes. ¿No te pasó lo mismo con Chiquito, no? mal. Cuando hizo el No, Condemor. hombre, No, Chiquito, Con sí que- demon. a Chiquito le perdono. Sí, Que no me estáis contestando, que, entonces, que viajáis en los sueños. Yo no. sí. Yo Bueno, soy tú ¿Qué más onironauta. quisiera yo? A mí me cuesta una Yo soy pasta viajar. onironauta, No, yo sí. viajo. Claro. Y de hecho claro. tengo el podcast de onironautas. Onironauta. Sí, que se Onironauta. llaman así. Sí. Mira, de verdad que os inventáis ya las cosas. Vais a lo Onironautas loco. que viajas en los sueños, ¿no? Onironauta Sí, hay es que gente tú que controlas dice tus que hace sueños eso. y Y eres está, bien, capaz de tener sueños lúcidos. está gentrificado eso ahora, porque hay mucha gente viajando y... A ver, Imaginas que se los te muertos Imagina. también están por ahí, con lo cual calcula, ponte a sumar. No, pero de hecho yo tengo un formulario de si has soñado conmigo, relléname esto, porque estoy haciendo un cruce de datos. Tengo como 300 y pico registros. Y luego hay una cosa que hacemos de quedadas en sueños, que es, acuerdas un sitio, acuerdas una noche tal, y te concentras y vas al sitio. Hace poco ha salido también un grupo de gente que lo está haciendo en Estados Unidos y más sitios, pero que esto tiene ya años y años y años. O sea, hasta las culturas ancestrales lo hacían. Bueno, el templo de, en Epidauro, el templo de Asclepio, esto que se iban, se encomendaban, pedían consejo a las deidades y tal, y en sueños se les revelaban cosas. O sea, esto es más viejo que el Mira, hombre. hay unas que playan precisamente en Cádiz, que hace no mucho tiempo las cámaras de seguridad se volvían bastante locas. Era un templo del sueño, la gente iba allí, aparte de para soñar, también para curarse, ¿no? Un sitio como muy espiritual. En Extremadura, Ceclavín, el lecho rupestre de A Ceclavín. mí me gustaría hacer eso, pero no... Pero Sí, hombre, eso es ponerse. y puedes tener citas acordadas. Mira. O sea, de, te veo esta noche, Nos vemos te veo esta en mis noche. sueños. Sí, quedadas oníricas, Yo le he efectivamente. preguntado de qué forma puede avalar que eso se produce de verdad. Porque luego hablas con la Para mí persona, lo tú- fundamental es que me des la prueba de Claro, que tú has haces quedado. un registro. Pero parece ser que tienen esas Tú pruebas. haces un registro, claro, hay que certificar esto, quiero decir, sí, yo también, no me sirve. O sea, la historia es que cada persona apunta su sueño por separado y luego le mandas una foto de lo que has apuntado o lo escribes por WhatsApp y se lo mandas o lo que sea. Pero esto sí, o sea, sí ocurre. A ver, no estás todo el día así tampoco, que es un... Si no, no me gusta la No gente se descansa, viva. ¿no? Cuando niras, no descansa. Sí se descansa, pero es verdad que haces un montón de cosas. ¿O niras o descansas? Pues yo niro. Yo niro. Yo niro, como Robert. Ay, venga, lo siento. A ver, luego es que también hay técnicas. Por ejemplo, lo que has preguntado de si puedes quedar y no sé qué. Mira, el Instituto Monroe de Robert Monroe, en los años 50 él empezó a desarrollar todo el tema este de los sueños, tal, porque empezó a investigar porque era soñador lúcido. Y entonces empezó a usar ondas binaurales para estimular la corteza cerebral, no sé cuántos. Y este señor era un soñador tan lúcido
que llegó a desarrollar una familia en paralelo y se sintió tan culpable que tuvo que cortar esos sueños porque cuando eres soñador lúcido tienes... o sea, yo ahora mismo, si me veis que estoy todo el rato así, porque estoy haciendo comprobaciones de realidad, porque para mí los sueños son tan reales como la realidad misma. Entonces estoy todo el rato... O sea, esto podía ser un sueño. Podría estar ser aquí sentado. perfectamente un sueño. Pero ya Con te digo yo que nosotros. no. Yo creo que no. Bueno, porque me lo digas tú no me sirve, lo tengo que hacer yo. Pero yo visto desde mi prima, sí, o sea, yo sé que no estoy soñando. Claro, pero es que No, eso claro, me lo dicen a mí Yo también en también, sueños. esto sería una Ah. pesadilla. Es que en porque sueños el te atasco viene me he gente que comido te para dice venir no. aquí. Fuerte, ¿eh? Pero Sí. que ya te digo yo que no. Ah, si me lo dice Dani, pues ya está. O sea, es muy Y- fuerte que se tenga que pellizcar para ver si esto es un sueño o no, Para ¿eh? saber si está... Sí. Porque es Sí. que estar aquí con realidad o no. nosotros... Es un sueño, es mejor que un sueño. Normal. Claro, Ay, que me da la normal risa. que No, se bien, tape. bien, ¿Tú bien, no te bien. quieres pellizcar, Loren? No, yo tengo claro, le comentaba a Arturo eso, que esto es una pesadilla, el atasco que me he comido para venir aquí, o sea, sin ninguna duda, la realidad pura y dura. ¿Y tú qué día dices, sí, yo creo? Vamos a Yo ver, creo es en que esto. cuando alguien dice, yo es que esto no lo permeo, yo siempre digo lo mismo, es que dentro de nuestro ámbito hay mucha tribu y cada tribu es diferente. Es decir, a mí me gusta, bueno, no voy a tocar que fastidio el disco, o sea, me gusta tocar, me gusta palpar. Digamos que mi concepto es más periodístico, es más de búsqueda. Yo prefiero ver los toros desde la barrera, porque en el momento en el que te metes en el ruedo, ya pierdes esa, desde mi punto de vista, ojo, creo que pierdes la objetividad que hay que tener a la hora de trabajar estas temáticas, siempre desde un punto de vista periodístico, pero que al final, claro, yo son muchos años, llevo 30 y tantos años metido en esto. Al final el que busca encuentra, pero no encuentras marcianos, por lo menos yo no los he encontrado, no encuentras naves que bajan del cielo, no encuentras fantasmas que salen de una casa, yo por lo menos no tengo esa sensibilidad que pueden tener otras personas, pero sí te encuentras de repente pues con un ritual de ayahuasca en mitad de la selva peruana en Iquitos, que para llegar a Iquitos tienes que hacerlo en una avioneta, prácticamente aterrizas en mitad de la selva, porque lo que hay alrededor de Iquitos es toda la mugre y la peor calaña que te puedes echar a la cara. Narcotraficantes, traficantes de armas, de órganos, pederastas, o sea, es terrible el lugar, ¿no? Y cuando llegas allí, resulta que además están los principales ayahuasqueros que hay en el mundo. Entonces, hacer un ritual allí, perdido en el culo del mundo, donde sabes que no hay un lugar civilizado, es decir, que si te envenenan, lo más probable es que tengas todas las posibilidades para irte al otro barrio, pues es apetecible. Sin órganos. Claro, también, te puedes ir sin órganos también, claro, hacen ahí un combo. Desorganizado. Entonces, la historia está en que, haciendo uno de estos Joder. rituales con el mejor ayahuasquero que había en aquella zona, Don Solón, un señor muy, muy mayorcito, pues la verdad es que fue la primera toma que hice yo en uno de estos viajes y fue realmente clarificadora al tiempo que desagradable. Lo que sí habíamos convenido es que las tres personas, precisamente éramos de un equipo que estábamos rodando una serie para la 2 de Televisión Española, pues convinimos que al día siguiente colocábamos una cámara y no había nadie detrás de la cámara. Es decir, nosotros llegábamos, apretábamos el rec y nos poníamos a contar la experiencia que habíamos tenido. Es curioso porque casi todos coincidimos en lo que habíamos visto. Pero lo que habíamos visto no estaba allí. Es decir, yo estaba viendo a un señor que estaba invocando a los ícaros, pegando zambombazos a un tambor, nos iba dando las 3 tomas, cada toma era a cual más desagradable, y de repente lo que yo veía era cómo se empezaban a encender luces en mitad de la selva. Y cómo esas luces se iban acercando a mí. Y esas luces eran ojos de personas que iban vestidos, ¿qué te diría yo?, con harapos, como si fueran zombies, como si fuera una película de zombies, igual. Y esa gente se acercaba y había un momento en el que yo era tan consciente del malestar tan terrible que tenía por la ingesta de la ayahuasca y del miedo que me estaba dando porque estaba viendo algo que evidentemente yo era consciente que formaba parte de mi mente, pero lo estaba viendo, que cerré los ojos. Y con los ojos cerrados yo seguía viendo a esa gente acercarse. Al día siguiente, delante de la cámara, fuimos desfilando las 3 personas que participamos en ese ritual. Y todos contamos lo mismo, con mayor o menor número de personas, con más harapos o con menos harapos, pero todos vimos exactamente lo mismo. ¿Fue una alucinación colectiva provocada por una planta de poder? Pues podría ser, pero como no es la primera vez, ni ha sido esta sí fue la primera, pero no fue la última, en la que nos sucedieron cosas parecidas, te da que pensar. Porque sabes que estas plantas se utilizan para abrir lo que el chamán identifica que es el puente que une lo visible con lo invisible, y en este caso lo invisible era realmente oscuro y realmente desagradable. El misterio. Ese umbral entre lo conocido y lo que no. El Claro. misterio. Claro, pero entonces Dale al estáis play, que no se diciendo... darle misterio. El misterio, ¿cómo porque darle? este es otro disco que has traído tú, he ¿no? puesto, sí. Este Este lo lo he has puesto un traído poco tú. más en homenaje a Sere, Vale. una serie que nos unió. Abajo, ahí está. ¿Esto qué es?
Es la banda sonora de Leftovers, Ah, una serie también. ¿Tú la has visto, Loren? ¿No? ¿Sí? ¡Oh! Mola. Uf, Mucho misterio ahí. Habrá que verla. sí. vale, entonces me has dicho, no hay marcianos, no hay Que brujas. él sepa, que haya Que yo visto. sepa, yo no he visto ninguno. Hay quien dice que lo ha Ya visto. llevas 30 años, has dicho. Ya, en pues si esto. yo entrevisto, por ejemplo, al que fue director del aeropuerto de Manises, un señor aeronáutico, Miguel Morlán, y me dice que ha visto cómo en ese aeropuerto han aterrizado no solo 3 luces que iban detrás de un avión, es que el avión se vio obligado con 200 pasajeros a bordo a realizar un aterrizaje de emergencia porque temían que esos objetos que jugaban alrededor del avión provocaran un impacto y por lo tanto el avión se estrellara. Cuando alguien de ese nivel te está diciendo lo que te está diciendo y no es capaz de explicar y te dice que 2 meses después resulta que el ministro de Turismo, que iba camino de ese aeropuerto, el de Valencia, para que os hagáis una idea, tiene una pista, tiene lo que son las pistas civiles y luego están las pistas militares. Evidentemente las autoridades aterrizaban en las pistas militares. Bueno, pues el ministro de Turismo en su avión fue perseguido por ese mismo número de luces. ¿Qué demonios hay ahí detrás? Yo no sé si son marcianos, si son de otro planeta, no tengo ni idea. Pero lo cierto es que es algo tan extraño que gente que tiene un nivel infinitamente mayor que el mío y que saben perfectamente qué es lo que sobrevuela nuestras cabezas, te están diciendo que no hay explicación para eso. Claro, ante eso. Claro, ante eso lo que entiendo es que el misterio es todo lo que no se puede explicar. Evidentemente. Claro. Vale, No, lo que es... ponme los Además, matices porque voy como un Te hago el pitbull ahora matiz. mismo. No, no, te hago el matiz. El misterio no es lo inexplicable, es lo inexplicado. Es que es muy diferente. Claro. Vale, Lo que todavía no tiene explicación Lo que no o tú está no la conoces, confirmado. pero explicación No es lo tiene. mismo ser amable que ser amado. pues Exactamente. suelto al pitbull entonces. Suelta el pitbull. Cuando en la prehistoria se ponía a llover, como no era ni explicable ni estaba explicado, Era se magia. consideraba que era un misterio. ¿De la magia? ¿En serio? José Manuel Nieves dice exactamente eso, que un rayo que golpea, ¿sabes? Que hace arder una rama, antes era magia y era un dios enfadado que Claro. tenía una manifestación y ahora es ciencia. Vale, entonces mi pregunta es, ¿el misterio es lo todavía no explicado simplemente? Claro. Desde mi punto de vista, sí. Porque lo convertiría en ciencia. Pero Pero es voy que a hay favor. una corriente que sostiene que la magia es ciencia sin explicar todavía. Eso Muchas de las sustancias que se utilizaban como, pues eso, ay, ¿te duele esto? Pues mastica sauce, mastica. Y ahora ves que está el ácido acetisalicílico. Claro. Ahora están viendo en psicología, lo que volvemos a los sueños, en psicología están usando ahora muchísimo el tema de los sueños porque es un indicador, aunque bueno, obviamente esto ya, Jung tiene mucho que decir de esto, pero ya se están viendo cosas que antes eran como de brujas, magos, etcétera, posesiones, pues a ver qué es una posesión ahora. La Iglesia lanzó hace no mucho, estuvimos hablando en el Colegio Invisible, que ha tenido que poner un protocolo para dar el visto bueno a realizar Claro. exorcismos porque hay procesos... Imagínate, es que hay un montón de gente que Claro. se piensa que está poseída. Oye, Claro. no, estás hablando de enfermedades Mentales. que hay que tratar, claro, que hay que tratar. Claro, pero una son zona gris. enfermedades mentales. Claro. Que el otro puede, lo pueden hacer como placebo, pero todos Claro. sabemos que lo que Pero mira, están es Arturo, tratando. Claro. hace 80 años, cada primer fin de semana de septiembre, en un lugar muy determinado de Castellón, que si no lo conocéis os recomiendo que vayáis porque es una preciosidad, el Santuario de la Balma, además te puedes hospedar, es un sitio, bueno, maravilloso, chulísimo. Allí todos los primeros el primer fin de semana de septiembre se juntaban miles de personas, porque allí acudían unas señoras que venían de Caspe, le llamaban caspolinas, que supuestamente, o sea, no eran gente de la iglesia, eran una especie de curanderas, se dedicaban a sacar los supuestos demonios que tenía la gente que acudía allí ese fin de semana. Era la romería de los endemoniados. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente el 99,9% de la gente que acudía allí eran víctimas de enfermedades mentales que seguramente o no estaban diagnosticadas o directamente en su ámbito social donde ellos vivían ni se conocían, por lo tanto era el poseso. Si encima venía una época de hambruna, es el poseso. Si encima venía una epidemia, es el poseso. Y iban allí para que les liberaran. ¿No te haces una idea? Las escenas que se produjeron en este lugar eran terribles. Ahora, sí es cierto que hay un 0,1% de situaciones que no se podían explicar. ¿Intervenía alguna fuerza externa? ¿Algo demoníaco? No lo sé. Lo demás sí se podía explicar. Se puede explicar a ojos del siglo XXI, no en aquel tiempo. Entonces era el demonio. Ahora sí se puede explicar. Pero ese 0,1%, ¿cómo explicas tú que de repente las crónicas te estén hablando de una mujer, Josefa Monterde, que es sujetada por 4 personas muy fuertes, es una chica muy delicadita, muy finita, y no hay forma. Es víctima de un titanismo brutal. Cuando la colocan delante de la Virgen de la Balma es la cueva, la Virgen de la Cueva, de la Virgen de la Balma, dentro de esa cueva oscura,
empiezan con el exorcismo, aquella mujer empieza a levitar. No se coloca en el techo, pero levita de 5 a 10 centímetros. Claro, estas son las crónicas. ¿Se equivocaba el que lo veía? ¿Eran espasmos musculares que hacían que aquella mujer pegara saltos? No estamos allí, no hemos podido estar allí, no hay una máquina del tiempo. Pero lo cierto es que sí hay un porcentaje pequeñito que todavía hoy puede resultar inexplicable. O inexplicado. O que iba harta de Monster y Red Bull. También. Bueno, entonces hay otro tipo de productos. Pero Claro. Sí. más o Había menos. otras cositas, claro. Sí, Hay es otras que, cositas, claro. chicos, yo qué sé. ¿Yo qué quieres que Pero te si no diga? queremos que te conviertas, si es que la magia Claro. es que sigas tú así, porque tiene que haber algo que compense, ¿sabes? Claro. Si todo es magia, nada es magia. Claro. Además, lo No, divertido es igual que- mi postura es más cómoda, quiero decir, es incluso más miedosa, ¿no? Es como, pues digo que no a todo y ya está. Y entonces, Claro, igual porque mi- yo aquí lanzo otra Se pregunta. está Una cosa es lo confesando. que creamos o no creamos, pero otra cosa es lo que nos gustaría que fuera o no. Yo, por ejemplo, soy sanamente escéptico, pero me encantaría que hubiera magia, o sea, que todavía existieran 1000 cosas inexplicadas. De ¿pero hecho, qué tipo de existen. magia? ¿Qué magia te molaría que hubiera? Pues magia, O sea, tío, que hubiera espíritu. Crea tu magia. Yo me ¿Espíritus gustaría para ¿Por qué qué? no hay? ¿Eh? ¿Por qué crees que no hay? Porque no No los has visto. Claro. Porque no los he visto, Pero pero... me parece buen hilo. ¿Espíritus para qué? ¿Por qué ¿Cómo que no? para qué? ¿Y por qué no? Claro. Pero que no he dicho por qué, he dicho para qué. Pues es un alivio, ¿eh? Para la gente, yo considero Mira. que la gente que cree en este tipo de cuestiones, oye, la certeza de que más allá de esta vida hay algo, Ah. te tiene que dar mucha Y- tranquilidad. Yo no creo, tengo que, esa yo creo que tranquilidad. también, yo creo que hay muchos para qué y ninguno. ¿eh? A mí lo mismo me da que haya espíritus que no, en el aspecto de que a mí la vida no me va a cambiar. Ahora, que siga habiendo cosas inexplicadas y que siga el hombre todavía haciendo un poco así, creo que es un ejercicio de cura de ego Claro. de la humanidad bastante guapa. ¿eh? Y te avances, De hecho, si no, ¿cómo se avanza? finales No te de- preguntas finales ¿Y de ya crees que ya 2025. todo está explicado y todo Claro. lo que no es mentira? Por eso Claro. decía que eso me lo convierte de alguna manera en ciencia y me lo dignifica. Esto de pensar, en realidad esta gente lo que está haciendo es resolver cosas que todavía no están explicadas. Finales de 2025 sale un estudio súper bonito, el otro día lo comenté, 1.300 personas que son, bueno, pasan una serie de pruebas, unas entrevistas y es un equipo multidisciplinar, además de varios países distintos, varios idiomas distintos, las culturas totalmente distintas y entonces a 1.300 personas les hacen una criba hasta que queda ese número porque son gente que afirma que ha tenido contacto con familiares o seres queridos que han muerto. Sí. Entonces quieren saber el impacto que están teniendo estas experiencias, digamos, paranormales, si lo quieres llamar así, cómo esto afecta a tu vida diaria. Pero perdona, Sere, que no pretenden demostrar que existe o no existe, No, es un no, no. estudio estadístico, puro y duro. Claro, Sí, es un neurocientífico, lingüistas, hay de todo. Entonces, con esta gente, pues lo que hacen es unas entrevistas ciegas, o sea, no se conocen entre ellos, etcétera. Y entonces, de 1.300 personas, un 89% ese encuentro que habían tenido era con la persona que había fallecido y la veían mejor, la veían sana, en el caso de haber muerto, pues deteriorados, volvían a verlos con el aspecto que tal, o no los veían, simplemente sentían y recibían mensajes suyos. Un 89% de esa gente decía que había sido una experiencia súper positiva. El resto, neutra, y luego un porcentaje muy pequeñito había tenido una experiencia que, ay, yo he sentido que estaba mal, que tenía miedo y tal. Cuando esas personas repetían experiencias porque eran espontáneas, porque el objetivo de ese estudio no era la gente que se ponía a hacer la ouija, era gente que tenía experiencias de contacto con fallecidos de forma espontánea, sin buscarlo, ni medium, ni ejercicios de nada. Y entonces, la gente que repetía estas experiencias, que se le volvían a producir cuando esa persona muerta volvía a manifestarse, siempre, en todos los casos, la resolución era algo bonito. Y se vio en este estudio que la gente que había tenido experiencias con fallecidos, su proceso de duelo era muchísimo mejor que otra gente que había muerto la persona, no creo, pues no, y mucha de esa gente no era creyente, o sea, no era ni siquiera buscando, voy a rezar a ver si aparece Manolo, nada, nada. O sea, de repente sentían esta experiencia, gente que no estaba relacionada con este mundo, del otro lado, del nuestro, y al final, pues la experiencia era súper positiva. Te puede pasar, te puede no pasar, lo puedes procesar, no tienes por qué meterte en ello, no tienes por qué no meterte en ello. Te puede pasar que tú no creas y que tu propio cerebro lo borre. Yo he conocido gente que le han salido recuerdos espontáneos de, ahí va, si yo recuerdo cuando era pequeño que hablaba con mi abuela muerta, que me miraba yo al espejo y me ponía a hablar con la mamá. Y yo, ¿y dónde estaba ese recuerdo? Claro. O sea, es que luego cada persona es un mundo. Y luego hay cosas que creo que no son explicables, pero que son bastante
se atañen mucho al cerebro, ¿no? Los ángeles estos que se te aparecen en situaciones como muy extremas, ¿no? De repente se incendia un edificio, lo habéis hablado 1000 veces, ¿no? Se incendia un edificio enorme y de repente tú no sabes qué hacer y ves a alguien que no suele estar en ese edificio, una persona que puedes conocer o no y que te dice por aquí, o te vas a congelar en la montaña y se te aparece alguien. Quiero decir que también existe la posibilidad de que el cerebro todavía es tan absolutamente inhóspito para la ciencia que el cerebro hace cosas que... Fíjate, hay una historia súper chula de gente que no tiene nada que ver con estos temas, te quiero decir, porque estamos hablando de lo que eran los exploradores de las primeras exploraciones transantárticas de principios del siglo XX. Fíjate. Claro, ahí tenías pues gente, Roald Amundsen, Falcon Scott y sobre todo estaba el gran Ernest Shackleton. Bueno, Ernest Shackleton es el ejemplo... El gran Ernest Shackleton. De los Shackleton. Shackleton mola un toda la vida. montón. Es que la Ponte historia de este Shackleton. Es tío... buenísima esa historia. Tú piensas que cuando se descubre el Polo Sur, lo descubre Roald Amundsen, el noruego, porque va con perros, que era una técnica absolutamente revolucionaria en aquel tiempo. Allí había que ir escalando, piquete y demás, porque evidentemente la Antártida no es lisa, es posiblemente el continente más abrupto, ¿no? Con más cordilleras, ¿no? Que sean heladas del planeta. Y claro, cuando llega Falcon Scott, por fin al Polo Sur, siendo consciente de que ya no puede regresar, es decir, no tiene víveres suficientes, pero ahí está la gloria, ser el primero en llegar. Cuando llega, se encuentra con una tienda de campaña y una carta dentro de su gran enemigo, entre comillas, Amundsen, que le dice, he llegado antes que tú. Claro, imaginad lo que fue ese regreso. Ese regreso fue terrible, porque prácticamente, no, y además todos murieron, se quedaron prácticamente a 33 kilómetros de lo que era el mar de Segel, que era donde se encontraban ya los barcos para, bueno, pues para echarles una mano. Pero a Shackleton esto no le ocurrió. Shackleton fue el primer gran fracaso en el que se consiguió salvar a toda la tripulación. Ellos iban en el barco Endurance, el barco fue recogido por los hielos, lo destrozó totalmente, y en una de estas decidieron incursionar para llegar hasta la costa ballenera de Grytviken, haciendo un pequeño barco con los restos del Endurance que se había hecho pedazos. Allí quedó una parte importante de todo el pasaje y Shackleton, con 3 o 4 personas más, se lanzaron a ese mar que os puedo decir que es absolutamente terrible. Quienes lo hemos sobrevolado, no navegado, que navegado es imposible, pero quienes lo hemos sobrevolado es una auténtica barbaridad cómo se menean los... Tienes que volar en reactor a la Antártida, con eso te lo digo todo, ¿no? Bueno, pues este hombre no solo consiguió salvarse, sino que incluso en sus memorias, posteriormente, dejó escrito que en ese instante en el que ellos eran conscientes de que llegaba el final, de que ya no podían hacer nada porque no encontraban el lugar al que dirigirse para poder construir ese bote con los maderos que habían cogido, en mitad de la niebla, con vientos de 70 kilómetros y 100 kilómetros por hora, con un frío tremendo, de repente, en lontananza, se les apareció alguien que les indicó por dónde tenían que ir. Y ellos pensaron que era un marinero muy fornido que viajaba con ellos en el Endurance, pero no, ni marinero ni nada. Al regreso, cuando regresaron tiempo después a por los que se habían quedado, preguntaron, que no, esa persona no había salido del círculo de protección en el que se habían quedado precisamente para evitar congelarse, ¿no? Le dices, ¿qué demonios pasó ahí? ¿Quién se le apareció a alguien que no tenía nada que ver con nuestros temas? Ese fenómeno del tercer hombre que es tan habitual, bueno, en el mundo de la exploración, pero por ejemplo en el mundo de la escalada es muy habitual. Tú hablas con alpinistas de nombre importante en España y te dicen, no, es que cuando ya parecía que llegaba al final, no había solución, íbamos a morir, de repente aparece y nos dice por ahí. ¿Quién es? Es fruto de... Lo estás O proyectando. es tú propiamente, Claro. una hipoxia, ¿no? Puede Pero ser, bueno, y la falta de Vale, oxígeno... Pero esa es otra de las cosas que se comentan porque... Es nuestro cerebro, a mí me parece que es el mayor enigma al que se puede acudir. Si nuestro cerebro es capaz de crear esa figura e indicarnos cómo salvarnos, madre mía, qué maravilla de cerebro tenemos. Claro. Eso es lo que me fascina de lo que hacéis. Cuando... ¿Cómo le damos la vuelta, no? Exacto. Vale. No porque le deis la vuelta, pero no lo digo desde la urdimbre ni nada de eso, no. Lo digo cuando llegáis al punto del misterio en el que hay que buscar la explicación en el cerebro, en los sentidos no explorados, Por ejemplo. en los, no sé, en los olfatos que no reconocemos, en ese tipo de... Ahí sí que me parece un misterio. O sea, hay misterio Claro. en que el Es ser humano, Claro. no se tiene autoexplotado al 100%. Claro. Pero es que la gracia es, por ejemplo, lo que hablabas antes, le falta cerebro, le falta oxígeno al cerebro o viceversa, ¿no?
cuando hablamos, por ejemplo, del tema del trance estático o el trance extático, ¿qué es lo que haces? Llevar a tu cuerpo al Has dicho límite. lo mismo 2 veces. No, ¿Con X o con S? estático o extático. Extático. O sea, si Bueno, llegas al tío, la éxtasis mierda. o si lo haces con una Tiro a la meditación mierda súper que todavía no profunda. ha llegado Scott. Pero ahí ¿Cuál lo es la que- diferencia? No puede con Pues- los prefijos, Arturo. Tiene una cosa con los Ya, prefijos. es una cosa que... Por ahí no. Es más de sufijos. Por ahí no. Es más de sufijos. Que deja de ¿Cuál- sufijar. cuál es la Sufíjate diferencia que hay. estática? Sufíjate en la diferencia. Es una de las técnicas es llevar a tu cuerpo al extremo, pues estos que hemos visto a veces de estos trances de chamanes, que están ahí golpeando, extático. De éxtasis. Claro, que están ahí golpeando tambores, están gritando, están bailando, o esta gente que se queda muñeco, como dirías tú, y se queda en una quietud absoluta y se mete en una meditación Estática. profundísima, y ese es el estático. Entonces, la gracia es que tú llevas a tu cerebro a otro estado, y en ese estado es en el que puedes recibir un tipo de información que no está, digamos, estoy haciendo la simplificación de mi vida, me van a matar toda de Magulandia, pero que entras en un estado en el que estás viendo otra cosa. Es como mirar por el rabillo del ojo, cuando ves cosas por el rabillo del ojo, ¿no? Entonces, en este estado es en el que el cerebro, por ejemplo, en los sueños también se habla de eso, de estás en otro estado, de sigues siendo frecuencia, tú, claro, mental. pero estás viendo, estás en la misma pantalla, pero en otro servidor, ¿sabes? Entonces lo estás viendo en otra frecuencia. ¿Qué es lo que tú dirías? Ya me estáis haciendo el lío, porque es que ya estás cambiando las reglas de juego y esto, no sé qué. Sí, pero Bueno, esa pero es la como gracia. cuando se ponen las luces ultravioleta, ¿no? Que tú a simple vista no ves, pero ante ciertas condiciones, pues de repente se ve algo que esto no está dentro de tu cabeza. Bueno, es cógete algo que un se puede ver, microscopio. solo que te tienen que distorsionar un filtro, una droga o un estado Claro. meditativo para poder ver. Danío, tú imagínate que de repente nos reducen tanto que vamos al mundo microscópico. O sea, Buah, si viéramos flipas. lo que hay Ahí aquí sí, ahora ¿eh? mismo... Ahí lo de Ant-Man te lo comes Claro. entero. Claro, ¿eh? y eso Sí. tampoco lo estás Ay, viendo. ¿eso qué? En Ant-Man tú no le pones queja, ¿eh? No, hombre, ¿cómo le Hay voy a una poner película queja yo a entera, Ant-Man? ¿cómo se llama esta? Que es la de... que van ya toda la familia a Chiquilandia. Que van allá abajo, Quantum... Quantum Mania. Quantum Maniac. Quantum Mania. Quantum Mania, Con tu ¿qué media es? te lo comas. Quantum muerto. Quantum Mania. Eh, Quantum Mania te conozco, Pero Manium... que ya en el mundo microscópico, claro, pero ahí os vale No todo. aguantaríamos. cabrón. No, Es vale que todo, es no, que ahí pues forma aguantaríamos. parte de la O sea, realidad. nosotros, con la conciencia de lo que nos rodea, si entrásemos en ese mundo, no aguantaríamos vivos ni un segundo. O sea, primero por el susto que te pegas. Porque aquí ahora mismo flotando hay unos bichitos En la cara, tenemos bichos en la cara. y en otras partes del cuerpo ni te cuento. Y por dentro ya, o sea, nuestro cuerpo es un universo para una cantidad de Habla por especies de vosotros, bichos. ¿eh? No, Sí, sí, claro. sí. Algunos mejores. Tú otros eres el peores, pero- Nabucodonosorcito de alguien, de un ser superior. Y que luego en lo mínimo se refleja lo máximo. Claro. O sea, en una célula Me he perdido un está poco. el universo. Caben todas las Entero. primaveras. Caben todas las primaveras. Me estoy Ya perdiendo. está. Y el padre de Es lo que y- queréis conseguir siempre. Que y la haya un madre de momento José me ya está volviendo de loco. bloqueo mental. Y el psicólogo estaba claro. muerto. Y el psicólogo está... Mi cabeza da para que, desde que ha contado eso Lorenzo, lo único que pienso es en la canción de Mecano, en la que cuenta lo de Scott. Es en el 16 de febrero, claro, ahí fue, Polo mira. Sur. Y yo estoy en Exactamente. bucle con esto y vosotros estáis hablando de vuestras cosas. Bueno, Pero yo no os estoy escuchando ya. Hace un me rato. encanta, Respóndenos ya, en tío. inglés. Me encanta. Si tuvierais que elegir un evento así paranormal que se comiera con patatas que dijera, ¿sabes? ¿Qué le desearíais? O sea, Una- evento... o sea, Algo, sí, algo ¿Que que, o sea, que pasara dijera, algo? pues, que Arturo dijera mañana, tío, me ha pasado esto, increíble esto. ¿Qué sería? Vale. O sea, Me Una- convenciera ya del el todo, nombre ¿no? de la cosa, ¿no? ¿Eh? Sí. El nombre de la cosa, del experiencia. fenómeno, la Sí, sí, experiencia. sí, sí. Sin prefijos. Es lo único que voy a pedir. Yo creo que la vía rápida para Arturo sería una experiencia cercana a la muerte, Joder, también tú. ¿verdad? Pero No, la pero suya, sí, sí. Que se fuera Está ahí y Sí, viniera. metiendo sí, la que se tarjeta fuera en y el- volviera con un diciendo... Venga, el monómetro que le pegara un calambrazo, Claro, ¿no? Y- que no fuera un señor que fuera San Pedro el que te hubiera dicho, El oye, túnel, que ¿no? deje- Ver el túnel y eso, ¿no? ver el túnel y volverte, porque es una de las cosas que dicen, que lo hemos hablado muchas veces en los programas, que es que tú vas ahí, vas a un sitio que no sabes qué es y te vuelves con un montón de respuestas y con unas certezas que dices, ya no me estresa nada en la vida porque ya he entendido muchas cosas, he puesto nombre, he hablado con mi abuela muerta, he visto a la enfermera hablándome y yo estaba en coma, he hecho tal, tal, Esa tal. es buena. Entonces yo ya con esto, señores, me Esa la es envaino. buena. A ver, tengo que seguir facturando, entonces voy a hacer de escéptico todavía, pero guardarme el ¿Por qué? secreto. Porque tengo un nombre Claro, tengo que una... defender, claro. Exacto, pero esa sería, Vale, yo creo una que la vía más experiencia rápida, cercana a la una muerte. ECM ahí guapa. Una ida y vuelta a la muerte, ¿no? Sí, sí, un tula. Vale, un tula. mí eso Vale, me y gustaría. tú, Yo, Lorenzo, ¿qué me a recomendabas? mí me molaría un trasvase espacio-temporal.
¡Buah! ¿A que sí, eh? De Sí, repente sí. dice, voy Y a mí, camino... pero en DeLorean. Voy ¿eh? camino, A mí no. claro, voy camino de Santiago de Compostela y de repente, ¡pum!, túnel, niebla, ¡buah! Y te están hablando en Chile. Bueno, pero Arturo tiene Eso, siestas muy en Que raras. tuviera Santiago de un viaje Chile. de estos. Claro, a mí me molaría para que luego me Que hables contara cómo con se hace, que es Hitchcock. que vale una pasta viajar. Que aparques y esté Ahora más, Hitchcock ahí esté diciendo Hitchcock. Arturo, ¿Te ¿qué? imaginas? Yo que hubiera un. Tiene que meter el La bono, lo ranura. tienes que meter por esa ranura, no por el Que otro. se le arrugara el vórtice Oh, y Perdona. se encontrara él mismo. un doppelganger. Aquí hay que hacer, De hacer Hesman. Qué desagradable. una lectura, claro, del No, lo vórtice. del doppelganger sí que no me lo creo. Claro. ¿Y por qué no? Pues En porque otra no, dimensión. Porque ahora mismo ya eso podía colar, que hay muchos misterios de estos que también eso Pero lo de la, ha ido la matando el tiempo. multidimensionalidad, ¿qué es? Ahora ya la cara de todo el mundo está en todos lados. ¿Qué dices? Si hubiera la doppelgangers, si hubiera esta movida de hay un tío con mi cara exacta, que también pobre persona, Que no, que en no. Nueva Zelanda, se Que no, sabría ya. encontrártelo. Encontrártelo, Que que encima- se te haya arrugado el vórtice y tú llegues a tu casa 6 días antes del día que es y Que a te mí lo de encuentres arrugar el contigo vórtice mismo. me suena a otra cosa. Sí, ¿eh? claro, Se eso te ya ha se lo han arrugado el hecho en los vórtice. 80, ya tenía arrugado el vórtice, seguro. Vete a que te aplanen el vórtice, que hay unas clínicas estéticas. Claro. Para no Un estéticas. blanqueamiento de vórtice, se vende ahora Sí, me lo mucho. estoy- Sí, ¿verdad? Me lo estoy Ojalá te planteando ahora para blanqueen el veranito. vórtice. Ay, que tío. esta era la mejor parte. Ahora para veranito. ¿De qué? ¿De la música? De la música. Es que tienes que verla porque este No la he de visto. Leftovers, tú sabes lo que es el rapto, obviamente. Sí. El rapto es que se supone que en algún momento Dios va a decir campana y se acabó. Y entonces se vaya, es un súper resumen precioso. Un saludo a mis profesores del máster de Ciencia de las Religiones para que esto ha servido. Y entonces se supone que se llevan a la gente que pues, consideran pura, pía, que ha vivido tal, y se queda la peña que pues rozando el palo. Y este es el tema principal, que es que ya oyes el violín y te quieres morir un mes. Y lo que mola de esto, que no sé si has visto la serie, pero a ti te fliparía porque no se centra tanto en la parte de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué dice en la Biblia? ¿Qué dice no sé qué? Sino cómo se tiene que reorganizar la sociedad, La sociedad con cuando esa nueva desaparece un realidad 2%. cuando te desarturas y entonces ves que ha desaparecido un 2% de la población y cambia todo. Cambian las escuelas, cambia lo que se enseña en clase, cambian los seguros del hogar, los seguros de muerte. Las religiones. Las religiones, Claro. se hacen sectas, se hacen religiones que caen, religiones que vuelven. Y Es impresionante. es muy brutal ver cómo se organiza. Y eso que te pasa en micro te pasa en macro, porque así te pasa a ti una ECM y flipas, imagínate que a todo el mundo Y luego, se plantea que se y luego están todo el soñando. mundo que se queda es un duelo ambiguo, Claro. que es una de las cosas más heavy de afrontar. Sí o sí. no. Claro. El No duelo están, de pero Schrödinger. están en otro sitio, ¿Me pero entiendes volverán. tú o no? Pero hay una fecha en la que ese duelo ambiguo, bueno, la serie es... Es brutal. Vamos, yo me vi los 3 últimos capítulos con ella, no paro de llorar, de pie, no se sentó. Claro, porque si encima La verdad estás... que eso Menos fue, mal que, fue menos una mal que ese tarde, día no pude ir yo. Buena menos mal. tarde. fue una tarde, A mí no me bueno, busquéis menos mal ni que en tenía sueños. pipas peladas. Ya Ni ves. en para sueños compensar. me busquéis, de verdad, ¿eh? A ver, Oye, es que si te lees ¿tú las has traído escrituras, regalo tío, es para muy esta heavy. gente? Ah, sí, yo he traído uno para Sere, porque no hemos repartido. ¿no? Procedamos, ¿no? Vale, Procedamos a la entrega, ¿no? Yo a Sere últimamente le hago muchos regalos y es cuando Es cierto, compro me tiene cuando consentida. compro algún cómic que me mola mucho y me llega en inglés. Y no es mi intención. Soy el sumidero. Entonces este es uno de los últimos de Tom King, que me lo has Oh, recomendado. Tom King. Qué maravilla. Tom King me lo recomendaste tú. Este ¿Verdad? específicamente me lo ha recomendado Paco Hernández. Menudo genio. Y pues nada, ahí llevas otra en inglés. Pues sí, me pone de berinchis. Pues No, fíjate de- que hemos Mira qué coincidido en el bonito. formato de ¿Ah, sí? regalo. Porque yo jodas. para Lorenzo le traigo Me una hace un cosa... regalo a mí. Sí, no sé si... Ya me empiezas a querer. No sé si lo conoceréis. No. Esto No, es no, no te precisamente para líes. mantenerte a raya. Vale, vale. Vale, esto es... Muchas gracias. Ross Serling, a Ross Serling, persona a la que imagino conocéis mucho, uno de los grandes creadores de la ciencia ficción, Totalmente. le encargaron el primer guión de la película del planeta de los simios Oh. y fue rechazado ese guión. Vale. Esa historia nunca me se digas. rodó. Se hizo otro guión y ese fue el que conocemos ya del planeta de los simios, ¿no? Entonces lo que se ha hecho ahora hace poco es con ese guión hacer un cómic que se llama El planeta de los simios visionarios, Oh. que es lo que contó, o sea, cómo contó la historia el propio Ross Serling. ¿Ese está en Y es- español?
Este lo he comprado en español. ¿Y en inglés? Sí, sí. Sí, porque se lo he preguntado al del metro. Digo. ¿Is "Would this you in like?" Spanish? Y es absolutamente flipante, de verdad. Pero y me lo regalas de verdad. Claro, claro. O sea, te no me estoy lo vas a regalando. quitar cuando me vaya. No, porque tengo otra copia. ¿Pero tú a qué clase de programas vas? ¿A qué tipo de Pero programas vais te va a vosotros? flipar Muchas gracias. muchísimo. No Qué generalices. maravilla. Porque es otro enfoque completamente distinto al de la película, que guarda la sorpresa para el final. Y aquí no, aquí al principio ya prácticamente te cuentan todo. Oh, Y maravilla. el mundo que refleja Rod Serling de lo que habrían hecho los simios en esa supuesta superioridad sobre el ser humano tiene bastante lógica, tiene para mí bastante más lógica que ese mundo como semiprimitivo que vemos en la película y demás, sino que aquí lo que Qué tienen guay, son muchas unas gracias, Arturo. ciudades, Gracias, tal. Dani. Jo, qué maravilla, Te va a molar. Qué maravilla. Oye, ¿tú no sabrás, a ti que te gusta la ciencia ficción, si hay cómics de Philip K. Dick? Sí, hay algunas es que me parece que es adaptaciones. Sí, hay algunas Lo adaptaciones. mejor de lo mejor, vamos. No sé si hay muchas muy destacables, pero sí hay algunas adaptaciones que están interesantes, como mínimo interesantes. Buscaremos. Muchas gracias, Sí, chicos. sí, sí. De verdad, qué maravilla. Pues ya está, pues Y para uno que... muy mono, que diría Matías Prats. Y una cosa, ¿sabéis lo bueno de esto? Que lo tocas y está. Está. Que existe. ¿Sabes? Que lo abre En y otra tienes los dimensión. dibujitos y las letritas. No tienes que ponerte No te- onironauta pero no te ni enfades. mierdas. No, lo que tengo que Yo ponerme no me las pongo. gafas, porque A ver. Pero no te enfades, Arturo. Hombre, no me voy a enfadar, onironauta. Vámonos a Montserrat. Puede funcionar Oh, sí. como... Puede haber como un Tinder de onironauta, o sea... Pues seguro. Tú puedes quedar con una persona y dices, te veo en mis sueños esta noche Sí, eso se hace. y Pero quedas... con- Pero mira, si lo he contado antes, Monroe hizo eso. O sea, o dices una persona real, también puedes hacerlo. Y más preguntas. O sea, de repente esto me fascina, claro. Está engoriladísimo. Imagínate que esas dos personas ¿Sí? tienen pareja, Sí. quedan en sueños. Sí. ¿Es infidelidad? Depende, mira, para Monroe sí. Si follan, sí. Hasta el nivel de implicación que tú le Follar en quieras dar. sueños. Claro. Follar en sueños es No, pero infidelidad. hay una cosa que se llama infidelidad emocional que me gustaría recalcarla también, ¿sabes? Porque aquí, como no tan empotrado, no, perdona, si estás No. todo el día pensando en una persona... Eso es infidelidad. Eso sí, o sea, la infidelidad emocional También existe. es infidelidad. O sea, una cosa es que en sueños tengas, pues, como decía Lola, quien no ha comido las papitillas. Claro, quien no se ha Pues una comido cosa nada. es que te pegues un empujón con uno en sueño que diga, venga, valiendo, ¿sabes? Y otra cosa es que una persona que existe tenga sueños recurrentes, forzados y buscados, porque, a ver, hay una parte del inconsciente sacando la basura en plan de déjatelo hecho, y hay otra de no quedamos para esto. Esto es una infidelidad emocional de primero de red flag. Sí, sí. Yo también estoy flipando, que lo sepas. Esta pregunta que es para una amiga, ¿no? Esto es como la inteligencia artificial, es otro planeta que se abre, que hay que legislar, porque si hablamos de tener infidelidades, hablamos de que te puede acosar gente. en los Eso también sueños. ocurre. Y ahí la ley, fíjate, si no Te llega creas apenas el aquí- avatar de la persona que te gusta, tu avatar. Claro. Y en la inteligencia, en el universo de la inteligencia artificial, tú estás ahí. En Black Mirror hay un Siendo muy capítulo así. infeliz. Sí. Hay un capítulo Hay así uno de que, acuérdate, y Yo soy pues, guionista de tétrico. Black Mirror porque no me da la gana. Ya, Claro, lo, Por ya lo paso. estoy viendo. Pero estoy muerto. En otra dimensión a lo mejor sí. Pero habéis ¿sabes? visto cómo he llevado la conversación al final a lo A único lo que me tuyo, interesa, a lo que tuyo. es lo de... El follisque. Yo a veces sueño y a veces sueño con la serie y le pregunto. ¿Así? Sí. Digo, ¿pero eras tú o era un...? Un avatar. Porque Un avatar va a de un buscarte videojuego. a los sueños. No, yo no busco a mi casa nadie no porque ha yo ido. estoy atascada de Pero gente. te pueden encontrar, Yo claro. estoy muy atascada de gente, pero En sí casa que... no vengas, ¿eh? Te voy a ir a tu casa. Yo estoy durmiendo y estoy más tranquilo que el universo. Ah, o sea, tú no crees en el misterio, pero si ella quiere meterse en tus sueños, Sí, tú no eso lo sí. vas a impedir. Que no venga. Cuando te pegues... Uy, ahora ya mira, qué motivación no te venga, doy. la que no turra de todas venga. las noches. Escucha, Nada, te voy a hacer permea, como... permea. No, te voy a hacer permea. un Nicolas Cage. Por favor, me gustaría recomendar Hazle esta un película. scratching. No te quiero ver en sueños. Haber elegido muerte, o FM o yo.